Natalie Jenkins luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida. La mujer del Reino Unido también enfrentó problemas de enfermedad mental que solo debilitaron aún más su conexión con la realidad. Su familia afirmó que antes de su desaparición, trabajaba como acompañante y traficante en las calles de Middlesbrough. A pesar de su difícil estilo de vida, logró mantenerse en contacto regular con sus seres queridos. Sin importar las dificultades o demonios que enfrentara, se propuso hablar con su familia con frecuencia. Entonces, cuando Natalie guardó silencio durante varios días en diciembre de 2019, su familia denunció rápidamente la desaparición de la mujer de 32 años. Aunque rápidamente se llevó a cabo una búsqueda e investigación, todos sabían que encontrar a Natalie no sería una tarea fácil. A menudo, era bastante difícil localizarla cuando consumía sustancias o tenía un episodio de salud mental. Pero la posibilidad de que fuera secuestrada o incluso asesinada complicó aún más la investigación. Aunque sabían los problemas que enfrentarían, el equipo persistió. Kelsey había estado viviendo en una casa con otras personas en situaciones similares. Aunque no se confirmó, los investigadores creían que la casa se utilizaba para vender drogas y albergar servicios de acompañantes. Sus compañeros de cuarto dijeron que tampoco la habían visto ni sabido nada de ella en varios días, pero que dada su forma de vida, esto no era del todo infrecuente. También compartieron que también estaban preocupados porque hubo algunos casos en los que sus clientes robaron a Natalie o incluso llegaron a golpearla. Sin embargo, no se tenía mucha información de estos clientes. Hubo una breve pausa en el caso, cuando las imágenes de una cámara de seguridad de una casa en Middlesbrough registraron a Natalie caminando por la calle alrededor de las 7 de la tarde. Este metraje fue importante para identificar el último paradero conocido de Natalie. También ayudó a los investigadores a publicar detalles de exactamente lo que vestía la noche en que desapareció. Al parecer, el video fue tomado pocos minutos antes de que Natalie se alejara para siempre. Lamentablemente, esta fue la última prueba importante que pudo encontrar la investigación. Natalie sigue desaparecida. Se recomienda a cualquier persona que tenga información relacionada con esta desaparición que la informe a la policía de Cleveland. Dean Arnold Corral nació el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana. Sus padres, Mary y Arnold Corral, se divorciaron cuando él era muy joven, lo que llevó a Mary a mudarse con sus hijos a Memphis, Tennessee, para comenzar de nuevo. La vida temprana de Corral estuvo marcada por frecuentes cambios entre sus padres, quienes se divorciaron y se volvieron a casar en varias ocasiones. Estas perturbaciones probablemente tuvieron un profundo impacto en la psique del joven Dean, ya que los niños, como sabrás, los niños siempre requerirán estabilidad y rutina. A mediados de la década de 1950, la familia Corral se mudó nuevamente, esta vez a Pasadena, Texas. Fue aquí donde Mary inició un negocio de dulces llamado Peck & Prince, que pronto se convirtió en una empresa familiar. Dean, que mostraba tendencia a la disciplina y a la diligencia, a menudo ayudaba con el negocio. Más tarde, la empresa de dulces pasaría a llamarse Corral Candy Company. Sus vecinos y conocidos describieron a Corral como un niño educado. De adulto, era conocido por regalar dulces a los niños locales, un hábito que más tarde contribuyó a su sombrío apodo de Candyman. Después de graduarse de la escuela secundaria, Corral fue reclutado por el ejército en 1964. Fue durante su estancia en el servicio cuando, según los informes, se dio cuenta por primera vez de que era homosexual. A su regreso a la vida civil en Houston, exploró abiertamente su sexualidad. Aunque en una época en la que la homosexualidad todavía estaba en gran medida estigmatizada, aunque no hubo signos evidentes en los primeros años de vida de Corral de la naturaleza monstruosa, que más tarde revelaría, sí hubo indicios sutiles de su naturaleza depredadora. A menudo coqueteaba con jóvenes empleados que trabajaban en la fábrica de dulces, y su interés por los adolescentes se hizo más evidente, hasta el punto de que se convirtió en tema de chismes locales. A fines de la década de 1960, la madre de Corral vendió el negocio familiar de dulces, y Corral pasó a trabajar como electricista. Sin embargo, a pesar de que su vida parece aparentemente normal,
La oscuridad dentro de él comenzó a tomar forma, culminando en la horrible serie de asesinatos que comenzaron a principios de los años 1970. Dean Corll, con la ayuda de dos cómplices adolescentes, Elmer Wayne y Henley E. David Brooks, llevó a cabo la matanza que se extendió desde 1970 hasta 1973. Dirigido a víctimas masculinas jóvenes, Corll empleó a Henley y Brooks para atraer a las víctimas a su casa con promesas de fiestas o simplemente usando la fuerza. Una vez en su residencia, las víctimas fueron inmovilizadas y sometidas a horribles actos de violencia y abuso sexual antes de ser asesinados. El destino final de estas víctimas no salió a la luz hasta agosto de 1973, cuando Henley, en un giro dramático de los acontecimientos, disparó y mató a Corll después de un desacuerdo. Esta acción llevó a Henley a confesar a la policía los atroces crímenes de Corll, y las investigaciones posteriores desenterraron los cuerpos de las víctimas de fosas comunes en varios lugares, incluido un cobertizo para botes en el sureste de Houston. Si bien las víctimas conocidas de Corll finalmente fueron identificadas, una pregunta atormentaba a los investigadores y al público. ¿Podría haber más? Los rumores y especulaciones comenzaron a circular cuando se publicó una lista detallada elaborada por Corll. Esta lista contenía detalles codificados sobre cada una de sus víctimas y, lo más significativo, mencionaba a una víctima número 29. La teoría de una víctima adicional se vio respaldada aún más cuando se descubrió una antigua fotografía Polaroid en 2012. Entre objetos personales pertenecientes a Henley, la imagen mostraba a un joven aterrorizado, esposado y en evidente angustia, coincidiendo con el modus operandi de los crímenes conocidos de Corll. Sin embargo, no pudo ser identificado como ninguna de las víctimas conocidas del asesino. Si bien los expertos han sugerido que esta fotografía podría ser la clave para descubrir la identidad de la desconocida víctima número 29, no ha habido más avances desde el descubrimiento de la imagen. A pesar de los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, el niño de la fotografía permanece sin identificar. Algunos especulan que podría haber sido un transeúnte o tal vez un fugitivo, lo que explicaría la dificultad para precisar su identidad. Pero sin pruebas concretas, la historia del niño de la película y su posible conexión con la juerga de Corll sigue siendo un misterio sin resolver. El 21 de julio de 2005, comenzó como un día normal en un barrio tranquilo de Omaha, Nebraska. Sin embargo, pronto se convirtió en uno que quedaría grabado de forma indeleble en la memoria colectiva de la comunidad. La vida de Sarah E. Neal, una vivaz joven de 16 años llena de potencial, quedó terriblemente truncada dentro de lo que debería haber sido la seguridad de su propio hogar. Una vez que se descubrió el brutal crimen, la onda expansiva de dolor que irradió a través de la comunidad fue palpable y comenzó una búsqueda inmediata del responsable. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en años, la investigación se enfrió, dejando tras de sí una pregunta duradera e inquietante. ¿Quién mató a Sarah E. Neal? Sarah era una adolescente radiante, conocida por su brillo y amabilidad, su amor por la flauta, su pasión por la natación y su círculo muy unido de amigos. La convirtieron en una candidata poco probable para un destino tan desgarrador. Este fatídico día de 2005, el padre de Sarah regresó a casa del trabajo y encontró la puerta principal entreabierta. Inmediatamente sospechoso, se aventuró a entrar, solo para encontrarse con una escena de pesadilla. Su amada hija, Sarah, yacía sin vida en la cocina, sangrando por una herida de bala, mientras los detectives trabajaban para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Surgieron hechos inquietantes. Sarah había estado sola en casa ese día, y no estaba claro si las puertas estaban forzadas o si Sarah había dejado entrar a su atacante. A pesar del extenso interrogatorio realizado a los amigos y familiares de Sarah, las pruebas fueron limitadas. El caso finalmente se resolvió, lo que amplificó el temor de la comunidad mientras el asesino seguía prófugo. Los años pasaron, pero el asesinato de Sarah siguió atormentando a su familia y amigos.
Los padres estaban preocupados por la seguridad de sus propios hijos. Casi una década después del crimen, los avances tecnológicos en ciencia forense permitieron revisar las pruebas de la escena del crimen. Se volvieron a analizar las muestras de ADN y se generaron algunas pistas nuevas. Si bien las autoridades permanecieron reticentes sobre los detalles de esta nueva evidencia encontrada, ofrecieron garantías de que se estaban logrando avances. La esperanza de justicia se reavivó en la afligida familia de Sarah. Sin embargo, justo cuando el impulso parecía estar cobrando fuerza, la investigación se encontró con un punto muerto insuperable, llevando a la investigación una vez más a enfriarse, dejando a los investigadores desanimados y a la comunidad abatida. Surgieron especulaciones y teorías, y algunos supusieron que el perpetrador había abandonado el área y se había dado a la fuga para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, un hecho permaneció inquebrantable. La familia y los amigos de Sarah se mantuvieron decididos en su búsqueda de justicia. A lo largo de los años, la historia de Sarah ha ocupado un lugar destacado en varios documentales y podcasts sobre crímenes reales, reavivando el interés en este caso. Los detectives aficionados y las comunidades en línea también han asumido el papel de la investigación, impulsados por la esperanza de descubrir pistas pasadas por alto. El trágico destino de Sarah Enil es un testimonio de lo esquivo de la justicia, pero también un testimonio de la fuerza y determinación inquebrantables de quienes se niegan firmemente a dejar que un caso se enfríe. Al llegar al final de este capítulo, el misterio perdura. ¿Quién fue el responsable del fallecimiento de Sarah Enil? ¿Encontrará alguna vez su familia consuelo y el malhechor detrás de este crimen atroz alguna vez enfrentará la justicia? Si posees alguna información relacionada con el trágico final de Sarah Enil, no dudes en comunicarte con la Unidad de Casos sin Resolver de Omaha, Nebraska, o con el Departamento de Policía de Omaha. Una recompensa sustancial de $25,000 espera a cualquiera cuya información conduzca a la detención del perpetrador de Sarah. Puede que no tengamos todas las respuestas en este momento, pero la historia de la vida de Sarah y el misterio que rodea su prematuro fallecimiento seguirán siendo un faro duradero para aquellas almas incansables, comprometidas con la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes sin resolver. Chad Gibson se mudó originalmente a Cornwall cuando tenía 17 años. Atraído por la vida al aire libre, el atractivo de las olas y los largos paseos por la naturaleza. A pesar de la ruptura de su relación con la madre de su hija, Chad estaba muy involucrado en la vida de su hija y se enorgullecía de ser padre. En diciembre de 2015, Chad, de 32 años, fue descrito como feliz y expectante, hablando con entusiasmo de mudarse más cerca de la escuela de su hija en Newquay. También mencionó el optimismo sobre una mujer que había conocido recientemente y a la que empezaba a ver muy a menudo. El 19 de diciembre, el día de Chad comenzó como cualquier otro. Dejó su casa ubicada en Street Austell alrededor de las 10:30 am, dirigiéndose a Newquay. Por la noche, había estado en el pub central, donde entabló una conversación que supuestamente desembocaría en un enfrentamiento. Esta confrontación, con un hombre que afirmaba ser el novio de la mujer con la que Chad había comenzado a salir recientemente, derivó en una situación llena de tensión que culminó en el baño del pub. Por extraño que parezca, Chad fue fotografiado por el grupo de hombres con el que tuvo el enfrentamiento, un detalle que su madre encuentra peculiar e inquietante. El último avistamiento conocido de Chad fue poco antes de las 6 p.m., capturado por una cámara de seguridad mientras caminaba por 4th Street hacia Tower Road y Headland Road. Días después, cuando Chad no pudo comunicarse con amigos y familiares el día de Navidad, se dio la alarma y se denunció su desaparición. Inicialmente, la policía tardó en actuar, creyendo que el entonces padre simplemente estaba disfrutando de las festividades del periodo navideño y que pronto aparecería. Sin embargo, a medida que pasaban los días y nadie había visto ni oído nada de Chad, comenzaron a realizarse búsquedas exhaustivas. El enfrentamiento en el pub central ha despertado gran interés desde el inicio de la investigación. La naturaleza del altercado, combinada con el acto inusual de fotografiar a Chad, ha llevado a especulaciones sobre la participación de los hombres con los que Chad tuvo conflicto esa noche en su desaparición.
Sin embargo, sin pruebas concretas ni testigos que presenten más información, estas teorías siguen siendo solo eso, teorías. Y todo lo que sabemos con seguridad es que Chad se alejó del pub. Pero ¿a dónde lo llevó ese paseo? ¿O qué se encontró después de su partida? Sigue siendo un misterio. En un giro cruel, la madre de Chad, Sharon, recibió falsas esperanzas en agosto de 2016, cuando la policía descubrió restos humanos en Tragurian, una aldea al norte de Newquay. Sin embargo, los resultados de ADN confirmaron más tarde que no eran de Chad. La angustia de Sharon es palpable. La incertidumbre que rodea el destino de su hijo es una pesada carga que espera aliviar con respuestas. Con el paso de los años, ha seguido atrayendo al público, instando a aquellos que pudieran saber algo a que se presenten. A continuación, nos sumergimos en el misterioso caso de Kanika Powell, una joven cuyo encuentro con un misterioso extraño tomó un giro oscuro. Quedan muchas preguntas sin respuesta en este caso, y los seres queridos de Kanika todavía están buscando justicia. Kanika Powell, de 28 años, vivía en el condado de Prince George, en Maryland. Tenía una carrera prometedora, una familia amorosa y prometía un futuro brillante. Pero en las primeras horas del 28 de agosto de 2008, su vida fue brutalmente truncada en un acto de violencia sin sentido. El misterio comenzó unos días antes, cuando Kanika llamó a su madre para contarle un incidente escalofriante. El 23 de agosto, un desconocido llamó a su puerta e intentó acceder a su apartamento. Afirmó ser un agente del FBI, pero estas afirmaciones no tenían fundamento. Aunque sabía el nombre de Kanika, ella sospechaba y se negó a dejarlo entrar. 4 días después, apareció un hombre diferente. Afirmó tener un paquete para Kanika. Nuevamente, ella no lo dejó entrar. Le contó a su madre sobre este segundo encuentro y decidió tomarse el día libre y hacer algunos recados. Cuando regresó a casa, alguien la estaba esperando. A pocos pasos de la puerta de su casa, Kanika fue emboscada por un agresor desconocido que abrió fuego. Fue golpeada varias veces y, a pesar de sus intentos desesperados por defenderse, sucumbió trágicamente a sus heridas. La investigación sobre el asesinato de Kanika Powell fue rápida e intensa. La policía interrogó a amigos, familiares y vecinos en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre la identidad de su asesino. Uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la aparente falta de motivo. Kanika no estuvo involucrada en actividades criminales y no había evidencia de conflictos personales que pudieran haber llevado a su asesinato. Fue descrita como una mujer vivaz y de buen corazón, que no tenía enemigos conocidos. Entonces, ¿quién querría hacerle daño y por qué? Mientras los investigadores analizaban la evidencia, descubrieron imágenes de vigilancia del complejo de apartamentos. El video mostraba una figura oscura acechando cerca del coche de Kanika, justo antes del tiroteo, pero el rostro de la persona estaba oscurecido, lo que dejó a los detectives con más preguntas que respuestas. A pesar de los desafíos, la policía y la familia de Kanika estaban decididos a encontrar justicia. Lanzaron un llamamiento público para obtener información, con la esperanza de que alguien presentara detalles cruciales sobre esa noche. Los meses se convirtieron en años y el caso se enfrió, pero la familia de Kanika se negó a darse por vencida. Mantuvieron un fondo de recompensas, con la esperanza de que incentivara a alguien a presentar información vital. La memoria de Kanika sigue viva a través de la búsqueda de justicia de su familia, y su trágica historia nos recuerda la importancia de permanecer alerta, especialmente si eres una mujer joven que vive sola. Si tienes alguna información, no dudes en comunicarte con el Departamento de Policía del Condado de Prince George. Una grandiosa recompensa aguarda. El 20 de diciembre de 2021, Sarmina Sadarkil llevó a sus 2 hijos al parque de su vecindario en un área suburbana de San Antonio para pasar un día de diversión. Estuvieron un rato en el parque, mientras Sarmina observaba a sus hijos correr con otros niños, divirtiéndose muchísimo. Sarmina se alejó del patio de recreo solo por unos momentos por motivos que aún no están claros. Y fue entonces cuando las cosas dieron un giro horrible. Cuando regresó, encontró a su hijo jugando como esperaba, pero parecía que no podía ver a su hija, Lina Sadarkil, de 4 años. La madre
Presa del pánico, buscó en el área de juegos y en las mesas de picnic cercanas. Rápidamente, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Comenzó a preguntar a otros padres en el parque si habían visto a la niña. Algunos de los adultos y niños dijeron que la habían visto allí, pero no notaron que se alejara, ni que nadie la hubiese recogido o se le acercaran. Los testigos se ofrecieron a ayudar en la búsqueda, pero no pudieron localizar a la niña ni ningún signo de algo inusual. Finalmente, Sarmina decidió que ya era suficiente y contactó a la policía. Los agentes llegaron y empezaron una búsqueda por todo el barrio. Se entrevistó a los residentes de la zona, pero nadie había visto a la niña ni ninguna actividad sospechosa que pudiera estar relacionada con su desaparición. Al no poder encontrar a la niña, los agentes llamaron a los investigadores de alto nivel, que inmediatamente iniciaron una búsqueda pública y una investigación generalizada. El día se convirtió en noche y todavía no había señales de la pequeña Lena. Al día siguiente, se hicieron públicas las imágenes de la cámara de seguridad de un vecino. El video mostraba a Lena y su hermano jugando en el parque. Sin embargo, Lena finalmente se desvía del área y camina hacia la calle. Salió del cuadro y la prueba más importante hasta el momento se convirtió en otro callejón sin salida para los investigadores y la preocupada familia de la pequeña. La búsqueda duró muchos meses y se recorrió la zona desde el bosque hasta el río cercano. No había señales de Lena por ningún lado. Poco más de un año después de su desaparición, la comunidad celebró una vigilia por el 5º cumpleaños de Lena. Durante esta ceremonia, los investigadores publicaron oficialmente un boceto de la progresión de edad de la víctima. En abril de 2023, Ria Sadarkil, el padre de Lena, aceptó someterse a una prueba de polígrafo. No se consideraba sospechoso, pero como el caso no tenía pistas ni pruebas, los detectives quisieron tomar medidas para confirmar que ninguno de los padres de las niñas estuvo involucrado en su desaparición. A su madre no le pidieron una prueba, pero estuvo de acuerdo en que estaría dispuesta a hacérsela si fuera necesario. Los resultados de estas pruebas no se han hecho públicos, pero considerando que Rías no está detenido, probablemente no sea sospechoso. El caso de Lena fue presentado en un programa de televisión llamado On Patrol Live, gracias a la ayuda del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Durante el episodio, compartieron detalles del caso, así como las últimas imágenes de la cámara de seguridad conocidas de Lena. Hasta el momento no ha habido actualizaciones sobre el caso. Sin embargo, el Centro Islámico de San Antonio ha hecho público una recompensa prometida de $200,000 a cualquiera que pueda ayudar a resolver el caso. Además, Crime Stoppers ofrece una recompensa de $50,000. Si tienes alguna información sobre Lena Sadarkil o su desaparición, comuníquese con el Departamento de Policía de San Antonio. Luke Durbin era el típico adolescente de Hollisley, Suffolk, en el Reino Unido. Al crecer en medio de la calma del campo, el bullicio de la ciudad cercana, Ipswich, a menudo lo atraía. Como muchos otros adolescentes, las luces brillantes y la vida nocturna eran demasiado tentadoras para resistirse. El jueves 11 de mayo de 2006, el joven de 19 años acababa de terminar el trabajo del día y se dirigía a la casa de su amigo Alex. Allí dejó no solo su motocicleta, sino también una mochila que contenía algunos de sus artículos personales, entre los que se encontraba su teléfono móvil. Esa noche, Luke, Alex y otro amigo llamado Zach se sumergieron en la vida nocturna de Ipswich. A medida que avanzaba la noche, Alex decidió devolverse temprano, dejando a Luke y Zach. Sin embargo, Zach también perdió el contacto con Luke después de un viaje al club nocturno Zest. Entre las 2:30 y las 3 horas del 12 de mayo, Luke apareció en el circuito cerrado de televisión en la estación de tren de Ipswich. Luego, su viaje lo llevó a través de la ciudad hasta la parada de taxis Hawk Express, pero no tenía dinero para pagar el pasaje, e incluso cuando le ofrecieron un teléfono móvil, Luke se negó a llamar a casa. El último avistamiento confirmado de Luke fue capturado por una cámara de seguridad alrededor de las 4 a.m. Las imágenes lo mostraron cruzando la calle en Dogs Head Street, aparentemente en dirección a la estación de autobuses. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Luke no estaba por ningún lado. Su familia, que inicialmente esperaba que se hubiera quedado en casa de un compañero o simplemente hubiera perdido la noción del tiempo, pronto sintió la fría preocupación cuando no supieron nada del joven.
cuando no respondió llamadas ni mensajes de texto, y cuando se descubrieron sus artículos personales, incluido su teléfono celular, en casa de su amigo Alex. Las alarmas empezaron a sonar. La familia de Luke denunció su desaparición. La policía entró en acción, pero Ipswich, con su infinidad de calles, pubs, discotecas y rincones, no se lo estaba poniendo fácil. La fase inicial de la investigación se centró en volver sobre los pasos de Luke. Desde esa noche, las imágenes de varias cámaras de seguridad lo ubicaron en varios lugares durante la noche, y la última imagen conocida de Luke fue de él cruzando una calle en Dock's Head Street, en dirección a la estación de autobuses. Pero después de eso, nada. Simplemente desapareció. La noticia corrió rápidamente en la unida comunidad de Ipswich. Amigos, conocidos e incluso desconocidos se unieron a la búsqueda. Repartieron folletos, realizaron llamamientos públicos y recorrieron todos los lugares posibles a los que Luke pudo haber ido. Pero a pesar de estos esfuerzos colectivos, no surgieron pistas sólidas. Si bien estos son los hechos confirmados del caso, el misterio se profundiza cuando entretejemos rumores e información anecdótica que han circulado por Ipswich sobre la desaparición del joven. Suffolk, con su comunidad unida, no es ajena a los rumores y, a menudo, ocultos entre la charla y la especulación, allí los de verdad. Uno de esos rumores sugiere que Luke incursionó en el tráfico de drogas de poco nivel, posiblemente involucrando sustancias como marihuana, pastillas o cocaína. Este rumor toma un giro más oscuro, con la especulación de que Luke tenía deudas pendientes con traficantes de drogas de Brixton. La noche que Luke estuvo en Ipswich, se supone que alguien que conocía a estos individuos de Brixton lo vio. Luego, supuestamente, surgieron los movimientos de Luke, hasta que llegaron los traficantes de Brixton. Aprovechando el tráfico reducido de última hora, y dado el estado de Luke al final de la noche, se cree que fácilmente podrían haberlo coaccionado u obligado a subir a un vehículo no identificado. En particular, se vio un Volvo plateado o blanco cerca del lugar del último avistamiento de Luke. Estas especulaciones se basan en las experiencias vividas por quienes llamaron a Ipswich su hogar durante esa época. La naturaleza íntima de Ipswich, donde todos aparentemente se conocían a todos, lo convirtió en un terreno fértil para pequeños negocios de drogas. La proximidad a la ciudad de Londres, combinada con la presencia de muchos pandilleros, estaba convirtiendo a este pueblo en una gran zona para bandas criminales como los Essex Boys. Clubs como Sets no eran solo centros de entretenimiento, sino también sede de incidentes violentos supuestamente relacionados con conflictos, que se extendían desde las calles de Londres. Una observación importante reside en el equipo de personal de seguridad que operaba en Ipswich durante este periodo. Conectados a través del ayuntamiento, este personal mantuvo comunicación entre sí para alertar a sus compañeros sobre posibles alborotadores o desaparecidos en toda la ciudad. Sin embargo, el punto más vulnerable de este caso era el más siniestro. Muchos miembros del personal de seguridad presuntamente estaban involucrados en actividades relacionadas con las drogas, ya sea consumiendo, vendiendo o ambas cosas. Las conexiones con el mundo de las drogas de Londres, un entorno impulsado por una potente mezcla de drogas, esteroides y la presión implacable para mantener una reputación, podría conducir a resultados violentos sobre cuestiones aparentemente menores. El caso de Luke, incluso después de todos estos años, sigue abierto y repleto de numerosas narrativas, cada una tan convincente como la siguiente. La búsqueda de la verdad continúa y los investigadores esperan algún día brindar claridad y cierre a una comunidad y familia, a las que solo les han quedado dudas y misterio. Cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Luke puede enviarla a través del portal en línea del equipo de investigación mayor de Ipswich. En 2016, un trabajador de la carretera hizo un macabro descubrimiento a lo largo de la Interestatal 45, en Madisonville, Texas. Una maleta que contenía el cuerpo sin vida de una niña de unos 4 años, envuelta en una toalla rosa. Esta niña llegaría a ser conocida como Baby Madison, y su caso perseguiría a los investigadores durante años. Hoy profundizamos en esta desgarradora historia de un crimen real, explorando los últimos desarrollos en la búsqueda para revelar a su asesino. Las fuerzas del orden iniciaron una investigación exhaustiva en un intento de identificar a la niña y llevar al perpetrador ante la justicia,
tan pronto como se encontraron sus restos. Encontrar una víctima no identificada es trágico en cualquier caso, pero el hecho de que Baby Madison fuera tan joven significó que la comunidad se uniera al equipo de investigación, con la esperanza de una justicia rápida. Sin embargo, a pesar de sus inalcanzables esfuerzos, pasaron años sin que se lograra ningún progreso en la identificación de Baby Madison. El caso quedó congelado hasta 2019, cuando la oficina del sheriff del condado de Madison decidió aprovechar una tecnología de prueba de ADN más avanzada. Se desconocía la raza de Baby Madison, pero parecía ser caucásica o hispana con linaje nativo americano. La encontraron con una sonda de alimentación. Los investigadores todavía están buscando información que pueda acercarlos a descubrir quién es esta niña y qué le pasó. Su caso es un recordatorio de que los más vulnerables entre nosotros todavía pueden ser traicionados por quienes se supone deben cuidar de ellos. Este clip puede parecer un metraje mundano de una pareja comprando casualmente en un supermercado. Sin embargo, en realidad es la última grabación conocida de una mujer que desapareció pocos días después. Alicia Apostolov-Boyarin desapareció de su ciudad Ashton, Manchester, en el Reino Unido en enero de 2022. Estas imágenes fueron tomadas el 14 de enero y coinciden con la última vez que se utilizó la tarjeta débito de Alicia. Más tarde, ese mismo día, la evidencia mostró que Alicia y su pareja no identificada viajaron a Sunderland Bridge, en Croxdale, en Durham. Desde ese día hasta la siguiente vez que fueron vistos, se desconoce su paradero y actividades. La evidencia del 22 de enero demostró que la pareja fue de Durham a Glossop, en Derbyshire. Una vez más, se desconocen los motivos de dicho viaje. Después de tantos días, Alicia finalmente fue denunciada como desaparecida por su familia, quienes no habían sabido nada de ella. La investigación encontró que viajaba con el hombre no identificado, quien ha sido señalado como persona de interés en un Volkswagen Passat. Este vehículo podría haber sido una excelente manera de seguir los viajes de esta pareja. Sin embargo, quiso la suerte que el automóvil fuera encontrado abandonado al costado de una carretera, cerca de la última ubicación conocida de la pareja. Fue investigado a fondo, pero no arrojó pruebas concretas. La familia de Alicia declaró que ella nunca huiría de su vida voluntariamente y que no tenían idea de que estaba involucrada con un hombre. Por los pequeños detalles que estuvieron disponibles en las imágenes de la cámara de seguridad, su familia no logró identificar a su pareja. El 21 de marzo de 1998, Emmy Lynn Bradley, de 23 años, junto con sus padres Ron e Eva y su hermano Brad, zarparon en un crucero único en la vida pagado por el jefe de Ron. A bordo del barco, los tatuajes de Amy y su cautivadora presencia llamaron la atención de quienes estaban a bordo, incluido el personal del barco. Algunos se ofrecieron a invitarla a un restaurante de Reuben, casualmente, el mismo en el que Natalie Holloway sería vista por última vez en los próximos años. 3 noches después de su viaje, durante una escala en Aruba, los pasajeros se estaban preparando para un evento de etiqueta para el entretenimiento nocturno. Sin embargo, la cena formal de esa noche a bordo trajo algunas molestias. Emmy e Eva estaban nerviosas por el personal demasiado atento del barco, y las fotografías tomadas de Amy ese mismo día desaparecieron. Esa noche, la familia participó del entretenimiento del barco, y Amy conversó extensamente con el bajista del barco, Alistair Douglas, conocido como Yellow. Los hermanos concluyeron la noche en su balcón después de salir de la fiesta, y Brad asumió que su hermana se retiraría poco después de que él decidiera acostarse. A la mañana siguiente, la ausencia de Amy generó preocupación. A pesar de la búsqueda frenética de la familia y de las peticiones de ayuda, la respuesta inicial de la tripulación se vio obstaculizada por el apretado calendario del barco. El bajista, Yellow, despertó aún más sospechas con sus condolencias a Brad, extrañamente sincronizadas. La decisión del barco de permitir que los pasajeros desembarcaran en una de sus paradas sin una búsqueda exhaustiva disminuyó las esperanzas de encontrar a Amy a bordo. Decididos, los Bradley decidieron quedarse para buscar a Amy en Curazao, mientras el barco zarpaba del puerto. Días después, intervino el FBI, quienes entrevistaron a los miembros de la tripulación a bordo del barco. Contrariamente a lo afirmado por el Royal Caribbean,
Salió a la luz que no se había realizado una búsqueda exhaustiva del barco. Si bien los funcionarios del crucero supusieron que Amy pudo haber caído por la borda accidental o intencionalmente, tanto el FBI como los Bradley se mostraron escépticos ante esta teoría, basándose en los planes futuros de Amy, su disposición entusiasta y su profundo miedo al océano. Las sospechas sobre las últimas interacciones conocidas de Amy se intensificaron, particularmente su encuentro con Yellow. Un testigo afirmó haberlos visto juntos poco antes de que Amy desapareciera. Un encuentro casual con un taxista local en Curazao hizo pensar que Amy podría estar todavía en la isla. Brad incluso creyó haber escuchado momentáneamente su voz emanando de una camioneta cercana, aunque esa persecución terminó en decepción. Al regresar a Estados Unidos, los Bradley continuaron centrando sus esfuerzos en buscar a Amy, negándose a creer la narrativa de Royal Caribbean de que Amy simplemente se había caído por la borda. Colaboraron con autoridades globales, contrataron investigadores privados y establecieron un sitio web exclusivo y una línea directa. Permaneciendo inquebrantables en su esperanza de reunirse con Amy. 5 meses después de la desaparición de Amy, David Carmichael, un experto en informática canadiense, se puso en contacto con la familia y afirmó que había visto a Amy con 2 hombres en la playa Porto Marie, en Curazao. La descripción precisa de David de Amy, incluso un tatuaje único del demonio de Tasmania en su hombro, llamó la atención de la familia. La descripción de uno de los hombres se parecía a la de Yellow. David contó haber visto a Amy siendo llevada a la fuerza a un café por 2 hombres. Más tarde, en el tribunal, David juró bajo juramento que estaba seguro de que la mujer que había visto era Amy. Otro testigo, conocido solo como E, testificó que vio a Amy junto a Yellow en la cubierta superior del barco la noche en que desapareció, y que él le había dado una bebida oscura. Sugirieron especulaciones de que Amy podría haber sido drogada y secuestrada por el personal que conocía bien el barco. El FBI interrogó a Yellow, quien negó cualquier participación e incluso pasó una prueba de polígrafo. Aunque lo despidieron de su trabajo por relacionarse con un pasajero, no había pruebas suficientes para vincularlo directamente con la desaparición de Amy. En 1999, un ex investigador privado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos llamado Frank Jones se acercó a la familia y les dijo que podía rescatar a Amy con un equipo. Dijo que una cocinera, Judith Margareta, había visto a Amy en un complejo de viviendas vigilado. Jones actualizaba periódicamente a los Bradley y les decía que tuvieran paciencia. La familia le pagó a Jones más de $210,000, pero finalmente empezó a sospechar. Se sintieron desconsolados al saber que Jones los había estafado. Las pruebas que había proporcionado eran inventadas y nunca había servido en el ejército. Jones fue sentenciado a 5 años de cárcel. En enero de 1999, el oficial militar estadounidense William Hefner dice que conoció a una mujer que decía ser Amy en un famoso hotel de Wilhelmstad. La dirigió a un barco cercano, pero no ayudó más. En 2001, al darse cuenta de su identidad tras ver la portada de una revista, informó del encuentro, pero el hotel ya se había incendiado. En 2005, un testigo informó haber visto a Amy con 4 hombres en el baño de unos grandes almacenes de Barbados, pero los intentos de volver sobre sus pasos fracasaron. Una de las revelaciones más inquietantes es el descubrimiento de determinadas imágenes en un sitio web de acompañantes para adultos. Estas imágenes muestran a una mujer que tiene un parecido notable con Amy, lo que genera muchas preguntas y esperanzas sobre su paradero. El origen de estas imágenes se remonta a septiembre de 2005, cuando se envió un correo electrónico anónimo al sitio web hescience.com. Este correo dirigió la atención a 2 fotografías en un sitio para adultos, donde la mujer, conocida como Jazz, parecía parecerse a Amy Bradley. Se dio a entender que podría estar trabajando o haber sido obligada a trabajar como acompañante en el Caribe. Las fotografías, que mostraban a una mujer con poca ropa, captaron mucha atención, especialmente después de ser transmitidas en el programa de televisión Dr. Phil. Lo que amplificó la intriga fue la participación de un detective forense. Después de examinar cuidadosamente las imágenes y comparándolas con las fotografías de Amy,
tomadas poco antes de su misteriosa desaparición. El detective afirmó con convicción que la mujer de las controvertidas imágenes era efectivamente Amy. Tenía tanta confianza en esta evaluación que incluso afirmó que apostaría su carrera por la exactitud de su identificación. Sin embargo, como suele ocurrir en circunstancias tan misteriosas, hubo escépticos. Los escépticos expresaron su preocupación por las imágenes, señalando posibles inconsistencias. Por ejemplo, notaron que el peinado de la mujer en la imagen parecía más acorde con las tendencias de la década de 1990 que con las de la década de 2000, lo que significa que es más probable que la imagen sea anterior a la última vez que se vio a Amy, a pesar del gran parecido y de lo mucho que los expertos ponían en juego las imágenes. El camino finalmente se enfrió. 12 años después de que Amy fuera vista con vida por última vez, fue declarada fallecida en marzo de 2010 y nadie la encontró. Si tiene alguna información sobre este caso, comuníquese con las autoridades policiales locales o envíe un aviso en línea a tipsfbi.gov. Este próximo video de fantasmas proviene del canal turco The Ghost Hunters, donde se aventuran por una ladera que supuestamente está embrujada. La leyenda cuenta que una criatura demoníaca deambula por la ladera tarde en la noche, protegiendo tesoros sagrados de los ladrones. En la primera parte del video, Aziz Ahmed y el equipo conducen hacia la zona y suben la colina. Luego, alrededor de los 30 minutos del video, capturan algo increíblemente escalofriante.